Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Josué 4 del verso 1 al 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y esto es palabra del Señor. Pueden tomar asiento en esta mañana. Y quiero comenzar con compartirles un poquito de lo que es el contexto histórico de esta hermosa palabra, de esta historia que me encanta. Y es que el pueblo de Israel sabemos que llevaba 40 años divagando por el desierto. Cuando ellos fueron libertados de la tierra de Egipto, en el proceso, ellos dudaron de Dios, ellos se alejaron de Dios. Y en ese proceso en donde hubo rebeldía, donde hubo murmuración contra los líderes que Dios había escogido, donde hubo quejas por las bendiciones que Dios les había dado, porque a veces Dios nos bendice y nos acostumbramos tanto a las bendiciones que las damos por sentado y hasta nos quejamos de lo que tenemos ahora que en un momento no teníamos. Y queremos más o queremos algo diferente. Y entonces el pueblo de Israel estaba en esos 40 años vagando por el desierto porque fueron malagradecidos, porque fueron rebeldes. Y en el proceso tuvieron que pasar muchas circunstancias en donde Dios fue trabajando con ellos. Y cuando se levanta esta nueva generación, una generación nueva que está lista para poder cruzar, para poder alcanzar lo que Dios les había prometido, se encuentran nuevamente con un obstáculo. Y es que para poder pasar al lugar que Dios les había dicho que iban a poseer, tenían que cruzar un gran río. Pero algo bien interesante de este río es que en este tiempo particular en donde ellos tenían que cruzar, era un momento donde el río estaba más bravo, donde el río estaba, que el agua se salía del cauce. ¿Por qué? Porque era el tiempo en donde la nieve comenzaba a derretirse y entonces ese río tenía más agua de lo normal. Y yo digo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa que Dios tiene una especialidad de ponernos en situaciones un poco complicadas, ¿verdad? Y que muchas veces cuando vamos caminando hacia lo que queremos alcanzar, a eso que Dios nos prometió, y somos obedientes a su voz y seguimos caminando, puede ser que nos encontremos con esta situación en donde el río está más bravo que nunca. Hubiera sido muy fácil que el pueblo de Israel cruzara en el momento del año donde las aguas estaban más bajas. Y nos decimos, pero ¿por qué Dios es tan especialista en hacer las cosas que no tienen sentido? Simplemente porque Él es el que tiene la gloria, la honra y el honor.
Y en esos momentos podemos entender que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras habilidades, que no es por lo que nosotros podamos hacer, sino que es por su gracia, que es por su amor y por su misericordia. Así que en esta mañana quiero decirte, yo no sé lo que estés pasando, pero mientras leía esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, cuando Él da una palabra, en ocasiones, Él nos pide que comencemos a cruzar aunque las aguas no se hayan abierto. Las aguas no se habían abierto. Pasó lo mismo que cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, las aguas no se abrieron hasta que Moisés no puso la vara. Y en este caso sucedió lo mismo. Las aguas estaban frente a ellos y yo me imagino al pueblo diciendo otra vez lo mismo. Las aguas están ahí. Estamos contemplando el obstáculo. Estamos contemplando lo que nos detiene. Y tenemos dos opciones. Podemos seguir contemplando el obstáculo y las aguas que están en el medio de lo que queremos lograr. O podemos comenzar a hacer lo que hicieron esos sacerdotes. Y es que ellos comenzaron a caminar no importando que las aguas estaban en el medio. Y ellos dijeron, si Jehová dijo, yo creo. Si Jehová dijo, yo voy a comenzar a caminar aunque yo no vea que suceda nada. Porque en ocasiones lo que hacemos, nuestra respuesta en el proceso es detenernos. Viene la circunstancia difícil, vienen los problemas emocionales y somos expertos en detenernos. Somos expertos en quedarnos postrados. Somos expertos en hacerles caso a las voces externas que nos dicen que no tiene sentido. Que nos dicen es que tú no puedes, es que tú no vales, es que mira lo que todos dicen de ti. Pero en esta mañana Dios te está diciendo, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En lo que estás viendo? ¿Te vas a enfocar en las voces que te atormentan? ¿Vas a seguir haciéndole caso a esas voces? ¿Que por escucharlas te has mantenido detenido? ¿O vas a ser obediente a lo que Dios te ha hablado y vas en esta mañana a decir, es tiempo de levantarme? Es tiempo de levantarme, yo no me voy a quedar más aquí. Porque Dios no me dijo que iba a abrir las aguas primero para que yo pasara. Pero Él prometió que cuando tú estuvieras pasando por el medio de las aguas, Él iba a estar contigo. La palabra lo dice. Cuando pases por el medio de las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Él te prometió que iba a estar contigo. Pero algo bien interesante es que cuando vemos ese verso, dice, cuando pases por las aguas. La pregunta hoy es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás detenido? ¿O tomas la decisión de comenzar a caminar? Te lo puedo decir yo que por mucho tiempo determiné lo que eran mis pasos por mis emociones, por mis sentimientos, por los pensamientos, por las voces externas, por lo que quizás otros podían pensar o decir. Pero hubo un momento donde tuvo que haber una revelación que me dijo, ¿por quién lo haces? ¿Por quién lo vas a hacer? ¿O por qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer por lo que puedes recibir? ¿Lo vas a hacer por lo que ves de los demás? ¿O lo vas a hacer por la convicción de quien te llamó? ¿O lo vas a hacer por la fe en que el que te habló, el que te envió, va a estar contigo en cada paso del camino? Pero en esta mañana es necesario que en medio del proceso entendamos que ya basta de quedarnos estancados.
Y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Llevaban 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Pero llegó un momento. Llegó el momento en donde sí era el kairos de Dios. En donde sí era necesario que comenzaran a caminar y que cruzaran ese impedimento que les estaba deteniendo de la conquista de las cosas que Dios les había prometido. Iglesia, en esta mañana Dios te está diciendo, es necesario que comiences a caminar. Es necesario que comiences a caminar. Es necesario que te levantes en esta hora y que le puedas hablar a cualquier voz, que le puedas hablar a cualquier circunstancia y le puedas decir hasta aquí. Hasta aquí, hasta hoy, ya tú no tienes parte ni suerte conmigo. Ya tú no vas a seguir deteniendo lo que Dios quiere hacer. Quizás es necesario que te hables a ti mismo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos que la obra de Dios se complete en nuestra vida. Y es necesario que tengamos la capacidad de reconocer hasta qué punto le hemos dicho al Espíritu Santo hasta aquí. Y que hoy podamos decirle, Señor, yo me quiero rendir. Porque yo quiero ser obediente y yo quiero poder ver el cumplimiento de tus promesas. Y si he sido yo ese impedimento, si he sido yo el que he detenido el proceso, yo quiero rendirme por completo. Y yo quiero darte a ti el poder, la autoridad sobre mi vida, para que tú puedas hacer que yo camine por el medio de las aguas. Que ya no me quede lamentándome, que ya no me quede renegando, que ya no venga con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de ver cómo todos fallan, con una mentalidad de excusas. Que pueda reconocer que es necesario que para poder cruzar las aguas pueda haber un cambio de mentalidad. Porque el pueblo de Israel tuvo que cambiar su mentalidad. Y esto no es nada de lo que tenía en el mensaje. Pero es necesario que si queremos por fin comenzar a caminar, que si queremos por fin comenzar a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cambiemos nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra manera de reaccionar hacia los que están a nuestro alrededor, nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias que enfrentamos. Que le demos dominio por completo al Espíritu Santo y nos rendamos delante de Él y le digamos, yo quiero hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Ya yo no quiero actuar según mi propia opinión. Entonces, vemos que Dios le dio instrucciones específicas a Josué. Y en el proceso, Él le dice que era necesario que cuando ellos comenzaran a cruzar en medio del río, se detuvieran. Y decimos, ¿qué no hace sentido? Si yo voy a estar cruzando por el medio del río, yo voy a intentar hacerlo lo más pronto posible. No vaya a ser que de momento las aguas vuelvan otra vez a ceder y que entonces perezcamos en el proceso. Pero Dios le dice a Josué, es necesario que los sacerdotes se detengan en el medio del río. Y ellos se detienen en el medio y el pueblo sigue cruzando. El pueblo sigue cruzando y en el proceso la instrucción era que tenían que venir a agarrar piedras del medio del río. Y entonces los sacerdotes se quedaron en el medio mientras esas personas venían a agarrar las piedras. ¿Por qué? Porque era necesario que se llevara a cabo un memorial, un monumento. Porque Jehová sabía cómo era el pueblo. Sabía que eran cortos de memoria. Y necesitaba que hubiera una evidencia
que les hiciera reflexionar y recordar las cosas maravillosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, en ese proceso, mientras las personas representantes van agarrando esas piedras y los sacerdotes esperan, podemos ver que es necesario, no importa cuán urgente sea o lo que queramos lograr, es necesario que en medio de nuestro caminar hagan momentos donde nos detengamos. ¿Para qué? Para que reflexionemos en las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Es necesario que haya un momento en donde nos detengamos para que podamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Las piedras que ellos estaban agarrando era la señal de la voluntad de las personas a seguir los planes de Dios, dejando todo lo que conocían atrás y comenzar a enfrentar esos nuevos retos. Porque déjeme decirle una cosa, el pisar la tierra prometida no iba a ser un éxito instantáneo. No eran unas vacaciones lo que les esperaban a ellos. No era que iban a estar disfrutando de la tierra que fluye leche y miel instantáneamente. Ese cruce del río era solamente el inicio. Ellos iban ahora a un proceso de guerra, a un proceso de conquista. Ellos tenían que estar seguros en quién era el Dios que había estado con ellos, para que ellos pudieran confiar en que el Dios que lo hizo una vez es el Dios que lo va a volver a hacer otra vez. En esta mañana Dios te está diciendo, el Dios que lo hizo una vez es el Dios que lo va a volver a hacer otra vez en tu vida. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Entonces, vamos a ver y vamos a hablar hoy de estas piedras. El primer tipo de piedra voy a hablar que es la piedra literal. Josué recogió las piedras del medio de donde el milagro ocurrió. El agua fue aguantada para que ellos pasaran. Y esas piedras nos ayudan a recordar que Dios es capaz de entrar en nuestras circunstancias físicas y cambiar las cosas. Esas piedras eran esa representación para ellos de que en su proceso, Dios estuvo con ellos en medio del proceso. En medio del río, cuando ellos iban cruzando, Dios iba cruzando con ellos. Entonces, vemos cómo Dios hace lo mismo con muchos personajes. Te pregunto, ¿en qué momento Dios ha estado contigo? ¿Qué Jordán ha abierto Dios en tu vida? Vamos a reflexionar en esta mañana. Podemos dar muchos ejemplos de Jordanes que Dios ha abierto en nuestra vida. Podemos testificar hoy de las grandezas de cómo Dios ha estado con nosotros en la iglesia, cómo Dios ha bendecido esta casa, cómo Dios ha provisto a muchos de nosotros, cómo Dios nos ha dado sanidad, cómo Dios ha abierto vientres para que personas que no podían tener hijos pudieran tener hijos. Encontramos en la Biblia otra ocasión en donde se utilizan las piedras como acto de memoria y quiero compartirla con ustedes. Samuel usa una piedra como memorial para recordar cómo Dios le ayudó a derrotar a los filisteos. Y podemos verlo en el verso 2 que dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Yo quisiera que pudiéramos repetir esa frase. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Hoy yo creo que muchos de nosotros podemos decir eso, podemos decir ebenecer. Ebenecer porque Dios ha estado con nosotros en medio de cada proceso, porque Él no nos ha dejado, porque aunque ha sido difícil, Él ha estado contigo cada día. Y si hoy estás aquí es por gracias a su amor, es gracias a su misericordia, es gracias a su favor, es gracias a su fidelidad. Aún en medio del río, aún en medio de los procesos, Dios ha estado con nosotros. Decía el verso, ¿verdad?, que le compartí anteriormente en Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Necesitamos recordar que le servimos a un Dios activo, a un Dios que está activo en medio de tus circunstancias. Ese Dios que está con nosotros y que se involucra en nuestras vidas. El secreto que tenía el pueblo de Israel era que Jehová iba con ellos en cada momento. Como lo dice Samuel, Ebenecer. Hasta aquí ha estado Jehová con nosotros. En esta mañana quiero decirte que no te falte nunca la presencia del Señor en tu vida. Que puedas decir todos los días ebenecer. Que puedas repetir todos los días ebenecer. Hasta aquí ha estado el Señor conmigo. Que te falte todo. Mira, que te falte la comida, que te falte el trabajo, que te falte la salud, pero que no te falte su presencia cada día de tu vida. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La primera cualidad de una persona agradecida con Dios es darle gracias, aún en medio de nada. Aunque no tengamos trabajo, aunque las cosas nos vayan mal, con todo es necesario que alabemos al Señor y seamos agradecidos. Agradecidos porque Él murió por nosotros. Agradecidos porque en un momento de nuestras vidas pudimos haber estado perdidos. Pudimos haber sentido que nuestra vida no tenía sentido. Sin embargo, Él nos encontró. Él nos miró. Él nos vio. Él nos rescató. Él nos redimió. Y Él puso nuestros pies sobre peña. Y por eso en esta mañana podemos estar aquí. Y quiero decirte algo, si aún todavía no has tenido esta experiencia, puedes tenerla. Te puedo testificar que lo mejor que puedes hacer es darle la oportunidad a Dios a entrar en tu corazón. Y Él se va a encargar de llenar cada área de tu vida. Y Él va a poder transformarla por completo. Entonces, podemos decir como Habacuc 3. Del verso 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies sobre las siervas, como de siervas, y en las alturas me hace andar. Hoy te invito a que, no importando cuál sea tu situación, tú puedas decir como Habacuc, y tú puedas decir con todo yo me levanto en esta mañana a darte gracias.
Con todo yo abro mi boca y te adoro y te exalto, porque reconozco que tú has sido bueno conmigo, mi Dios. Entonces vemos que Josué no solo obedece a Dios y construye un memorial en medio de donde estaba el pueblo, sino que él también hace otro adicional. Él hace dos. Él hace el que Dios le envió a hacer, que iba a estar en el pueblo, pero él también decidió hacer otro. Dice Josué 4, verso 9, que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Sabes que Josué puso piedras en medio del río? Porque habíamos hablado que habían temporadas de ese río. Habían temporadas como las que ellos estaban cruzando, en donde el río estaba desbordado porque tenía mucha agua. Pero habían otras temporadas donde el río estaba seco, donde había sequía. Y entonces Josué pone esas piedras en medio del río para que cuando llegue el tiempo de sequía, para cuando no hayan aguas, el pueblo pueda mirar y recordar que en un momento dado Dios estuvo con ellos, que en un momento dado el Espíritu Santo los guió, los dirigió y los ayudó a cruzar en medio de las aguas. Es necesario que nosotros podamos construir monumentos en nuestra vida que nos recuerden, aún en medio de los días difíciles, que Él ha estado con nosotros. Que nos recuerden que no importa lo que estemos pasando, nuestro Dios sigue siendo bueno. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Nuestro Dios sigue siendo digno de toda la gloria, la honra y el honor. Y podía parecer irónico. ¿Quién adora a Dios en medio de la prueba? ¿Quién da gracias en medio de la escasez? Para Dios es importante que seamos agradecidos y que podamos aprender a adorarle en cualquier momento. Él quiere que tengamos en nuestra vida estos memoriales de gratitud, de agradecimiento, en donde recordemos las cosas que Él ha hecho con nosotros. No tan solo es poder ser agradecido y confiar en medio de la prueba. También es que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida cuando las cosas no van bien, nos van bien. Que no sea que pase el tiempo y nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho. Y nos volvamos como el pueblo de Israel, olvidadizos. No demos por sentado lo que Dios nos ha entregado. Las bendiciones que Dios nos ha dado, por enfocarnos solo en lo que nos falta. Hay una canción que me gusta mucho en inglés, que habla sobre contar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y hay muchos de nosotros que tenemos que cambiar nuestro enfoque, porque en vez de contar las bendiciones de Dios en nuestra vida, nos enfocamos en contar las cosas que no tenemos. Nos enfocamos en contar las cosas que nos hacen faltas. Y en esta mañana necesitamos recordar y ser agradecidos. Segundo tipo de piedra que quiero hablar en esta mañana son las piedras vivientes. ¿Qué puede ser ese recordatorio para ti? Ese recordatorio de las cosas que Dios ha hecho. Un diario, una Biblia, quizás un objeto de valor sentimental. Yo creo que más allá de algo material, creo que hoy en día la piedra que Dios quiere que nosotros podamos guardar y que sirva de testimonio para que otros pregunten qué es eso, qué significa eso, es nuestro testimonio. Por eso piedras vivientes, porque Dios quiere que ya no sea tan solo una piedra que hay que recoger en medio del agua,
sino que seas tú esa piedra que se levanta a hacer testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros, nuestro carácter, es esa piedra que puede hablarle a otras personas de lo que Dios ha hecho. En 1 de Pedro 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esas piedras vivas que Dios utilizará para poder hablarles a otros de lo grande y maravilloso que Él ha sido en nuestra vida. Te pregunto, ¿qué cosas maravillosas de Dios has experimentado? Que quizás hoy no recuerdas porque estás enfocado en lo que te falta el día de hoy. ¿Qué cambios ha hecho Dios en nuestra vida que nos hacen recordar sus grandezas? Porque somos expertos en enfocarnos en las cosas que están sucediendo y olvidar las maravillas de Dios. Yo puedo testificarlo. Puedo testificar que hoy veo cosas que quizás doy por sentado. Que hoy quizás podría enfocarme en muchas cosas que no van como quiero. Pero que depende de mí, ¿qué voy a hacer? Y en estos días meditaba y le daba gracias al Señor por lo bueno que ha sido en mi vida. Le doy gracias a Él por permitirme abrir los ojos y ver las bendiciones que tengo. Porque en un momento dado mi petición más grande fue ser madre. Y lloraba amargamente porque no podía tener un hijo. Y hoy tengo 2 hijos maravillosos. Porque en un momento dado no sabía qué iba a pasar con uno de mis hijos. Y decía: Dios mío, si tú tan solo le permitieras que me diga: mamá, te amo. Y ¿sabes qué? Que hoy dice muchas cosas más. Que hoy a veces en ocasiones digo: ay, Dios mío, que mucho está hablando. Necesito enfocarme en esto, necesito hacer algo. Pero qué bendición tan grande, y a veces nos pasa lo mismo. A veces Dios nos ha dado tantas y tantas cosas, pero nos enfocamos en lo que no nos sale como queremos hoy y nos olvidamos que todo lo que tenemos hoy es una petición contestada. Es algo que en un momento dado le oraste al Señor y que Él te lo concedió. Pero nos quedamos, cada día nos quedamos buscando más y buscando más. Porque eso es lo que nos enseña esta sociedad. Nos enseña a cada día querer más, a cada día anhelar más. Y en esta mañana Dios te está diciendo: sí, anhela más. Pero anhela más de mi presencia. Anhela más de poder ser lleno de mí. Anhela más de poder ver mi gloria y verás las cosas maravillosas que voy a hacer en tu vida. Pero es necesario que tengamos corazones agradecidos. Corazones agradecidos por lo que Dios ha hecho. Que nos enfoquemos más en lo que Dios nos ha dado. El viernes hablaba aquí en la reunión de mujeres con una mujer y ella me hablaba sobre esto. Ella me decía: tengo una petición que Dios no ha contestado. Pero en esta temporada de mi vida yo estoy enfocándome tanto en todas las cosas hermosas que Dios ha hecho conmigo. Y ella me decía que realmente si Dios lo hace, gloria a Dios. Pero con lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios me ha llenado de su presencia, no necesito que esa petición se conteste para poder ser feliz, para poder sentirme realizada. Y yo creo que eso es algo que muchos de nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que si cultivamos esa relación con Dios, Él se va a encargar de transformar nuestra mente y ayudarnos a ver las cosas
desde una perspectiva de bendición y no de escasez. De enfocarnos en ver las maravillas de Él en nuestra vida en vez de quizás cosas que son vanas, que a veces nos roban la paz, que a veces no nos permiten disfrutar el presente, el regalo que Dios nos da cada día. Es necesario que aprendamos a ser agradecidos. Y eso me recuerda la historia en Lucas 17, cuando Jesús se encuentra con 10 leprosos. Y estos 10 leprosos reciben sanidad. Sin embargo, de los 10, solo uno regresa para dar gracias. Los otros pensaron que se lo merecían. Los otros pensaron que no era necesario regresar a agradecer. Te pregunto esta mañana, ¿cuál eres tú? ¿Eres el que regresa para dar gracias? ¿O eres el que va a seguir caminando pensando, ay, es que yo trabajé mucho por esto? Es que yo me lo merezco. Es que yo me esfuerzo para tener mi casa, para tener comida. Yo me esfuerzo para que mi matrimonio esté bien. Yo me esfuerzo para poder irme de vacaciones. ¿Sabes que nada de lo que tienes te lo mereces? Nada de lo que tienes te lo mereces. Todo lo que tienes se lo debes a Dios. Todo lo que tienes se lo debes a Dios, porque Él te dio una nueva oportunidad. Porque si fuera por ti, tendrías un letrero que dice condenado. Tendrías un letrero que dice culpable. Pero gracias a Él tienes un letrero que dice redimido, que dice perdonado, que dice eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser, como decía el pastor hace un rato, vamos a ser personas que den gracias, o vamos a ser personas que vivan una vida de agradecimiento, que entiendan que todo lo que tienen se lo deben a Dios, que entiendan que el que te da las fuerzas para trabajar es Dios, que el que hace que cada día te levantes es Dios, que el que te da aliento de vida es Dios, que el que te puso esa persona a tu lado es Dios, que el que te dio a tus hijos es Dios, que todo lo que tienes se lo debes a Él. Entonces viviremos una vida de agradecimiento en donde recordemos todo lo que Él ha hecho, o seguiremos pensando y contando lo que nos falta. En esta mañana Dios quiere que podamos convertirnos en piedras de conmemoración, en señales, en ejemplos, para que otros puedan ver y reconocer quién es Dios en nuestra vida. Yo quiero que puedas ponerte en pie. Lo que recibimos de Dios no puede convertirse en algo común o cotidiano, como pasó con esos otros 9 leprosos que se fueron y siguieron caminando y no se recordaron de Dios. Siempre tenemos que ver lo hermoso y lo especial que ha sido Dios en nuestras vidas. No demos por sentado las bendiciones de Dios. Que podamos ser como ese pueblo que hizo un detente, que tomó ese momento para detenerse y para ser intencionales en recordar, en tomar cosas que les recordaran por dónde pasaron y cómo Dios estuvo con ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo tu vida como hasta el día de hoy? ¿O te vas a convertir en esa piedra que hable de las grandezas de Dios? Todo es cuestión de perspectiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contar tus bendiciones? ¿O vas a seguir enfocándote en lo que quieres y aún no has alcanzado? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida?
vamos hoy a ser agradecidos y adorarle y bendecirle porque Él ha sido bueno con nosotros.